Cara a Cara se puede ver y escuchar en www.zona3.mx. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Pregunté, antes de irnos a una pausa, a Héctor Figueroa Solano, que es secretario ejecutivo de Coedis. El lenguaje de señas lo dices como mexicano para nuestro medio. No hay un lenguaje, ¿cómo se llama ese? Pues alguien dice el lenguaje universal, pero no existe. No existe. No ¿Te existe. acuerdas de una mímica, expresión, ¿no? de los de un idioma que era el Esperanto. El esperanto, Claro, el que esperanto era... pretendía ser universal? A ver, cuéntanos de esto. Bueno, pues primero que nada señalar que el lenguaje es basado en cada una de las regiones. Hoy, por ejemplo, nosotros decimos, dicen que en Jalisco después de un buen edad sigue un buen ey, ¿no? Esa es una situación muy regionalista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el Distrito Federal? Pues con el chales y el chido. Son situaciones de un tema regional, son escaló. Y obviamente, si pretendiéramos hablar de un español, de un mexicano, de un argentino, incluso entre el propio español, ni siquiera a veces nos llegamos a entender, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí, que hay gente con la que platico y hay términos que no conozco. Sucede lo mismo en la lengua de señas, sucede lo mismo porque es una lengua que se aprende en casa, que se aprende con regionalismos, donde las personas con discapacidad auditiva pues la van desarrollando. Hay lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, lengua de señas de diferentes países. O sea, esta existe con base en los países y en cómo señalan o signan las personas sordas. Y creo que esto nos lleva a diferentes temas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad, las personas con discapacidad auditiva son personas que parecen invisibles, porque es la discapacidad que no se ve, no se ve. Y tan no se ve que a veces... es difícil el señalar cómo una persona sorda sabe, por ejemplo, cuándo bajarse en una estación del tren ligero, ¿no? Ah, bueno, pues ellos lo ubican con los pictogramas, por eso se le pone una lucecita a cada una de las estaciones a la que vas llegando para que sepas en qué estación a cuál estás llegando. A lo mejor no saben leer español algunos lo sabrán, pero pues como no lo leen, ellos con los pictogramas es como se guían. Y así es para todas las personas con discapacidad, los ciegos con los sistemas auditivos del tren. Y bueno, el transporte público pues es un tema interesante, ¿no? Donde banquetas y todos los temas tienen que adecuarse para las personas con discapacidad. Héctor, pregunto, ¿hay algún centro o hay escuelas internacionales de idiomas para señas? Existen en nuestro país escuelas o asociaciones que enseñan la lengua de señas. Existe en Estados Unidos una universidad que es de puros sordos y no para puros sordos, es para gente que quiere aprender en lengua de señas, la Universidad de Gallaudet. Esta universidad dice su director, o decía su director, que los sordos lo único que no podían hacer era escuchar, ¿no? De ahí en fuera podían hacer absolutamente todo. Incluso una comunidad que también está muy segregada es la comunidad de los sordociegos, porque eres sordo y eres ciego, y tu forma de comunicarte es a través de la lengua de señas, pero tocando las manos del otro, o en sistema braille en manos, ¿no? Hay un alfabeto incluso para sordociegos. Entonces, démonos cuenta que la discapacidad es un tema que nos aboca o que nos abarca a muchas personas, ¿no? De muchos aspectos, en diferentes estratos sociales. Entonces creo yo que este tema tenemos que retomarlo de una forma más responsable y más seria, porque quizá a veces lo hemos visto en otros gobiernos como un tema de asistencialismo y las bondades que tiene incluso el propio mandatario o su esposa pues, al atender a la población con discapacidad. Hoy no. Hoy es una política pública de Estado, hoy hablamos de una política pública incluyente, ¿no? Que queremos que las personas con discapacidad estemos en igualdad de circunstancias al resto de la población. Héctor, de mi parte nomás esta pregunta en este segmento. ¿Qué porcentaje de los 7 y pico millones de habitantes que tiene Jalisco sufre algún tipo de discapacidad? 4.9% nos dice INEGI. Curiosamente, la OMS y la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial en 2012 emiten un estudio que habla del 15% de la población. Si te das cuenta, hay una media pues interesante entre una disparidad entre cifras. A nivel federal hablamos del 5.1% de personas con discapacidad.
¿no? Del total de la población. En Jalisco hablamos del 4.9. Estamos hablando de alrededor de 290 y pico de personas, 296,000 personas con discapacidad. ¿Es cuestión de estadística? Es cuestión de estadística, esto es estadística. Pero repito, nuestro dato duro estará cuando tengamos el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Ese es el dato en el cual ¿Qué será en este año la conformación del registro. Yo espero que a finales de este año ya estemos trabajando ya fuertemente con todos los estados. Jalisco fue primer piloto para generar este Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Entonces, pues yo creo que esto nos va a dar un dato importante, ¿no, Marcos? Perfecto, el registro entonces en 2015. Oye, arquitecto Luis Casas, pues tú eres apasionado de las cosas urbanas y de que la ciudad y que el equipamiento y que con sentido humano. Oye, después de lo que estamos oyendo de Héctor Figueroa Solano, dinos tu concepto de si Guadalajara está preparada para las personas discapacitadas. Falta muchísimo, Marcos. Mira, simplemente voy a señalar algo de los decibeles. Creo que es una ciudad terriblemente alterada. O sea, es de ruidos y ruidos y ruidos y ruidos. No quiero yo señalar los sitios donde se acostumbran a ir precisamente a escuchar ruido. ¿no? A escuchar ruido. Pero hablando de los limitantes, de las rampas, los colegios de arquitectos, hace rato platicábamos en los sismos, ¿qué va a pasar en los sismos, no? Porque aquí señalamos que la diabetes puede consecuentemente orientar mucha población a quedar con ceguera. Y también puede suceder por los accidentes, ¿no? Y andamos así todos alterados y cuando vengan este tipo de eventos, que esperamos que no sucedan, de que suceda algo inconveniente, como un sismo, y va a dejar también muchas personas en estos términos, ¿no? Entonces, hablando un poquito ya en la realidad actual, yo siento que hay muchos edificios que no tienen, y la ciudad no está todavía capacitada, pues, perdonando pues el término, para incluir a las personas que tienen discapacidad. Tu concepto, tu actitud, tu opinión sobre esto, Héctor. Yo creo que acaba de tocar un tema del arquitecto bien interesante, que es el asunto de protección civil. A nivel nacional no existe una política para el atender a personas con discapacidad en un siniestro. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dice la práctica o manuales de protección civil? Si una persona con discapacidad motora no puede salir por sus propios medios o por una rampa de un edificio de 20 pisos, entonces lo que hay que hacer es dejarla en un espacio seguro y pues como yo les digo, pues darle la bendición, ¿no? Porque pues prácticamente si el edificio se cae, pues ya te quedaste. No puedes salir ni por delante porque eres un tapón en unas escaleras, puedes lastimar a alguien. Entonces creo yo que tenemos que trabajar con los arquitectos, que son nuestros mejores aliados, en la construcción. Yo creo que si hablamos de un concepto desde la construcción y concepción de nuevos edificios, de nuevas instalaciones públicas o privadas, de nuevos restaurantes, y si una condicionante para emitir una licencia, eso es para los municipios, si una condicionante para emitir una licencia de construcción o de uso o de funcionamiento es la accesibilidad de personas con discapacidad, estaremos hablando de un Jalisco distinto. Pero hay una cuestión, a ver, ¿es motivo de ley, es motivo de obligación, es motivo de imposición o es motivo de conciencia? Yo creo que tenemos que empezar con el tema de imposición. A veces la conciencia no la tenemos porque nosotros a veces creemos como ciudadanos que al salir de casa desayunamos ligas y comemos tornillos, ¿no? Entonces, esa situación a veces nos complica. Pero creo yo que esta temática nos da para seguir hablando de las leyes y de la armonización que tenemos que hacer con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en diferentes códigos. Hay diputados que ya están trabajando ahorita en esta temática y creo yo que es un tema de hacernos conscientes como funcionarios para esto, ¿no? Héctor Figueroa, te pregunto, Jalisco, comparativamente con otros estados del país, ¿va adelante, va atrás? Jalisco va
va empezando a puntear. Nos faltan muchas cosas, creo yo que tenemos varias áreas de oportunidad, pero sí te platico que no estamos en los últimos lugares. La semana pasada estuve en la Ciudad de México con una organización de Estados Unidos compartiendo las buenas prácticas que se tienen en cuanto a inclusión. Y bueno, obviamente yo les decía lo que hacemos y cómo lo hacemos. También les decía qué nos hace falta y qué se nos complica. Porque el hablar de las puras cosas buenas, pues es incluso, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Entonces nosotros hablamos de lo que sí tenemos y de lo que también nos falta. Entonces, así es una realidad y Jalisco va jalando. Una rapidísima. ¿Qué país del mundo va a la cabeza en materia de inclusión a discapacitados? España. España es un país que tiene, claro, en España existe la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ellos tienen la lotería a su cargo, son muy ricos. No, tienen mucha lana. En una mala broma en España es cuando de repente alguien dice, oye, no tengo dinero, hombre, tío, sácate un ojo, ¿no? Esa es una broma que hacen los españoles. Sí, entonces, en México es complejo, pero tenemos que buscar. Yo creo que cuando ya tenemos prácticas incluyentes en diferentes países del mundo, tenemos que buscar esa situación. Y bueno, creo que lo último que puedo comentar en ese sentido es que... Haznos una conclusión del tema de hoy, pero enfocado al estado de Jalisco. Bueno, pues el estado de Jalisco es un estado que tiene grandes oportunidades, que tiene grandes personas, grandes impulsiones en muchos aspectos, hemos sido punteros en muchos temas y la discapacidad tiene que ser un tema que nos haga que Jalisco se vea a nivel nacional e internacional como un estado que sí incluye, no de papel, sino de facto. Importante, Héctor Figueroa Solano, secretario ejecutivo de COEDIS. Gracias por venir a este programa e ilustrarnos con este tema, por colaborar. Gracias, arquitecto Luis Casas. Gracias a ti. Pásela bien. Síguenos en Facebook, Zona 3 Noticias, la estación del reporte vial.